Bienvenidos, vamos a orar. Padre bendito eterno, muchas gracias Dios por la oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, ayúdanos Dios a entender lo que tú hablas, los testimonios que nos has dejado. Ayúdanos a recibirlo, Dios, ayúdanos a poder aceptar tu palabra, Dios, porque podemos oírla, Padre, pero a veces la carne no quiere aceptar la palabra. Ayúdanos a todos, Dios, por favor, a recibirla. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Ayúdame a mí a explicarla, Padre. Reconozco mi incapacidad para transmitir mensajes, Dios. Enséñame, Dios, y ayúdame. Te lo ruego, te lo suplico. Que todos podamos entender y hacer lo que tú nos muestras. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar hoy un tema igual relacionado a la serie de enseñanzas de cristianismo confundido, ¿sí? Hoy vamos a hablar un tema que siempre habla de la cobardía, pero enfatizado o centrado en un defecto que también muchos creyentes o muchas personas que se dicen creyentes cometen. Todos los temas que hemos estado viendo de cristianismo confundido son defectos que podemos tener y nos pueden llevar a graves errores, ¿no? Hoy vamos a estudiar: no confundas la cobardía con la mansedumbre, ¿sí? No confundas la cobardía con la mansedumbre. A grandes rasgos, ¿por qué digo yo este problema, esta confusión? Porque hay gente que para evitar, entre comillas, problemas, decide no actuar en cosas que lo más probable es que Dios lo haya puesto en circunstancias para que tome decisiones, pero en base a su miedo no actúa. Pero como él necesita justificar, como todos los estudios que hemos tenido que confunden el obrar mal, él necesita justificar su falta de acción o justificar su cobardía. Él dice: es que, hermano, hay que ser mansos, y yo por eso no he tomado ciertas decisiones en mi vida, ¿sí? Y esas decisiones pueden ser como la persecución, las burlas, las críticas, sea como por ejemplo en un trabajo, dejar de participar en negocios ilícitos o en robos, ir en contra del supervisor del trabajo, ir en contra del mismo patrón, ¿sí? O si me iba yo a tomar con él, ir en contra de eso. Pero ahorita, bueno, es que no. Y muchos dejan de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ceden. Ir en contra de papá, de mamá, ¿sí? Cuando veo que se enojan cuando yo quiero buscar a Dios. Ir en contra, es que me tengo que sujetar a mi papá. Y es verdad, tienen que sujetarse. Pero hay circunstancias que, por ejemplo, el padre puede decirle al hijo: hijo, ándame a pagar la energía, la luz, ándame a pagarme el agua y el teléfono. Y el hijo está obligado a sujetarse delante de Dios, definitivamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en esa sujeción no peca contra Dios. Pero si el padre le dice: oye, hijo, cómprame las caguamas y cómprame los cigarros, entonces el hijo tiene que sujetarse. Pero el hijo puede engañarse y decir: para no tener problemas con mi padre, le compro sus caguamas y sus cigarros. Además, la palabra dice que tenemos que ser mansos, dóciles, benignos, bondadosos, no tener problemas. Y ese es un gravísimo error. Ese es un gravísimo error. Justificamos la cobardía con la mansedumbre. Y hay cosas donde tenemos que actuar. El esposo con la esposa. Si la esposa no quiere reunirse porque está como tigre y está ahí lanzando arañazos y mordiendo al varón, y tú prefieres ir con tus hermanos: llévame el domingo con mi mamá, quiero estar aquí. Bueno, si quieres, vamos después del culto, ¿no? Y no concilia, y es implacable, y no quiere que sea en el momento que diga. Pero en el corazón del creyente hay una firme convicción de que primero está Dios. Pero bueno, para no tener problemas con la esposa, la tengo que amar, hermano. Tengo que amar a mi esposa, tengo que amarla, tengo que tratarla como vaso más frágil. Y si le digo que no, hermano, se va a ofender. Y entonces mejor, por eso no he venido los domingos. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está cediendo cuando Dios lo más probable es que lo puso en esa circunstancia para demostrar si era digno del evangelio.
Si recuerden que el que ama más a padre, a madre, esposo, esposa, hijos, etcétera, más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Y no pudo superar la prueba. No pudo superar el hecho de que pueda estar cerca de Dios. No pudo seguir adelante. Se acobardó. Va. Pero como no quiere reconocer que se acobardó, justifica. Y dice, no. Es mejor no tener problemas. ¿Quién puede leer en su Biblia Proverbios 25-26? Proverbios 25-26. En la Reina Valera 60. Lo que lo pueden leer en voz alta, recuerden que ya no tenemos que estar corriendo de que se va a cortar la transmisión. Como fuente Adelante. cae delante del impío. Sí, ¿lo podemos leer de nuevo, por favor? Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Muy bien, gracias. Qué tremendo está esto, ¿no? La Reina Valera 60, como fuente turbia y manantial corrompido. ¿Para qué sirve el manantial? ¿Para qué sirve un manantial? Una fuente de agua. ¿Para qué sirve? ¿Qué pensamos? Cuando hablamos de un manantial, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se nos puede venir a la mente? Una provisión constante ¿Una provisión constante? ¿De qué? de agua. De agua. ¿Sí? ¿Y el agua? ¿Qué dicen que es el agua? La palabra, ¿no? Uh-huh. Necesaria para vivir el agua. Es necesaria para vivir. El agua es vida, dicen por ahí, ¿no? Si una persona está sedienta y se topa con un manantial, ¿qué es lo que va a hacer cuando ve el manantial? Pensará 2 o 3 veces echarse en el manantial y beber el agua. No lo pensará. Es para tomar. Y si está en un desierto, con más razón. Y si lo necesitamos el agua, adelante. Pero si yo me topo con un manantial donde sus aguas están contaminadas, ¿de qué sirve ese manantial? Está ahí el manantial existe, pero no sirve de nada. ¿A qué compara la palabra o Dios estas cosas? Es el justo, dice, que cae delante del impío, ¿sí? Y cuando dice que cae, no es que se muere o se tropieza y se cae delante, sino es el justo que tiene miedo a los impíos. Es el justo que se acobarda delante de los impíos. Y quiero yo leerlo en todas estas versiones que les tengo aquí apuntadas. ¿Ya lo leyeron? ¿Tienen ustedes Biblia, Palabra de Dios para todos? ¿Alguien la tiene? Si no, la leo yo. La voy a leer. Palabra de Dios para todos. ¿Alguien tiene la TLA? Dice, Palabra de Dios para todos. Manantial turbio y pozo contaminado es el justo que tiembla ante el perverso. ¿Sí? ¿De qué sirve que haya un cristiano o alguien que se llame cristiano en un hogar lleno de tinieblas y lleno de ídolos y lleno de demonios? ¿De qué sirve que ahora vaya al templo, a la iglesia, que ahora sepa Biblia, que ahora cante alabanzas? Pero cuando se trata de ser luz, cuando se trata de ir en contra del pecado, en contra de lo que está mal, él cede a los deseos del pecador. ¿Por qué? Porque no puede hacerles frente. ¿De qué sirve? Esa luz no es verdadera luz. Ese manantial está turbio, está contaminado, no sirve. Y dice el texto, es el justo que tiembla ante el perverso. ¿Alguien tiene la traducción del lenguaje actual? Le voy a dar lectura, dice: cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan los desperdicios. ¿Qué necesita un hombre bueno para no rendirse ante el malo? ¿Qué necesita? ¿Qué carácter debe tener? Valiente, así es, amén. Amén, así es. Debe de ser valiente, debe de tomar medidas. Hermano, veo que mis hijos se pierden.
Ok. ¿Y cuál es el tropiezo principal que ves en tus hijos? Pues el teléfono. Ok. ¿Qué debería de hacer, hermano? Y a veces las preguntas sobran. Pues lo que deberías de hacer es quitarle el teléfono. Pero mi niño se va a enojar. Mi niña, ahí habla con sus amigas. ¿Sí? Oye, pero tu niña tiene 16, 18 años, no sé. Si tú ves que se está perdiendo por eso y no tomas decisiones, vas a perder a tu familia. Pero no porque Dios no la quiso salvar, sino porque estuviste en el momento de ser un manantial de vida, pero tú justificaste tu cobardía diciendo, no quiero tener problemas con él, que Dios toque su corazón, que Dios haga la obra. Esto que estoy yo diciendo hoy, lo mismo sucedía hace 20 años, pero no eran los celulares, era la televisión en casa, ¿cierto o no es cierto? Y saben una cosa, cuando padres decidieron quitar la televisión de casa, se convertían las familias, o clausulara, o perderle el hábito, aunque esté ya arrumbada entre cosas, y no ser el ídolo, no ser el centro del hogar, sino pasar ahí a segundo, tercer, cuarto, quinto, o completamente al olvido. Se empezó a ver una obra de Dios en la vida de las personas, en la vida de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque fueron valientes. Sí se enojó la mujer, sí se enojaron los hijos, sí hicieron rabietas, pero el hombre afrontó las cosas. Hoy en día pasa lo mismo, pero hoy nadie se acuerda de la tele, porque el ídolo nuevo, el ídolo de moda son las iPads, las tablets y los teléfonos y las consolas de videojuegos. Son los ídolos nuevos. Pero todo en paz. No queremos problemas. Y estamos muy confundidos. Cualquiera que piense lo contrario está muy confundido. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios enseña todo lo opuesto. La traducción que más me gusta de este mismo versículo es la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma, el mismo texto. Si el justo se doblega ante el perverso, ¿sí?, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. ¿Sí? Si el justo se dobla ante el perverso. Qué tremendo. ¿Sí? Qué tremendo. La palabra de Dios para todos dice, manantial turbio, pozo contaminado, es el justo que tiembla ante el perverso. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué no contestas mis oraciones? Dios, ¿por qué mi cristianismo es muy difícil? Dice la mujer que está siendo golpeada por su esposo, maltratada, abusada, con vejaciones y un montón de cosas. Hermano, ¿qué debería de hacer? Sí, y perdón que lo diga, pero tienen ese enfermizo y patológico amor por el hombre perverso, ¿no? Que aunque las está lastimando, golpeando, les da sus cachetadas, ellos quieren a su hombre en su casa. Y los niños todos amargados, todos espantados, mamá, no dejes que papá te pegue, tú cállate chiquito, ¿no? Pero deberías soltar eso. Hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, pues hace tiempo que debiste poner una denuncia. Pero Dios no nos llama a ser mansos y humildes. Dios no nos llama a perdonar. Sí, puedes perdonar. Y debes de serlo. Pero hay veces la gente no entiende las escrituras. Dice la palabra que si quieres buscar a Dios, ¿sí? Hay situaciones en tal caso, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, en los problemas de matrimonio, que no están sujetos los hermanos o las hermanas a servidumbre, ¿sí? O los hombres que abandonan a sus mujeres, hombres que viven como solteros y toda su vida están por ahí de arriba para abajo, y la mujer abandonada, que vea que come, que vea que dónde vive, que vea qué ropa viste. Él está viviendo el soltero, ¿sí? Y el hombre cuando busca a la mujer es para tener intimidad con ella, o para que le laven la ropa, o porque tiene hambre el Señor, pero no cumple su parte. Entonces, es que, ¿qué puedo hacer? En una ocasión me tocó que una personita me diga, hace muchos años, hermano, es que yo no he podido venir a la iglesia. ¿Y por qué no puede venir a la iglesia? Es que mi hija se molesta si vengo. Eso fue hace muchísimos años que me lo dijeron. ¿Y qué tiene que se moleste su hija?
No, es que no puedo, hermano. Y hay gente que se acobarda, gente que sabe lo que debe de hacer, sabe que debe de actuar, sabe que debe de hacer algo, sabe que ha visto la verdad, que ha entendido la verdad, sabe que hay algo que debe de hacer, pero por cobardía no lo hace. Y para no sentirse tan mal, dice, no es cobardía, es mansedumbre. No es cobardía, es mansedumbre. Bueno, voy a hacer una lectura rápida y vamos a ver si los cristianos es normal que el cristiano sea manso y cobarde, ¿sí? Escuchen bien, ¿el cristiano debe de ser manso de corazón, sí o no? Sí. Sí, así es, debe de ser manso de corazón, debe de ser, porque es que yo no soy manso, no, entonces tú no eres cristiano, ¿quién sabe qué eres? Debe de ser manso, pero se puede ser manso y cobarde a la vez. Debemos de ser manso y cobarde a la vez. Sí. Podríamos ser, y eso no es que esté bien, sino como error, como pecado. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos llama a ser mansos, pero también ¿qué? Valientes. ¿Sí? Hay un texto que nos muestra acerca de esta postura, y voy a darle dos ejemplos de manera rápida. Hechos capítulo 16, versículo 22. Hechos 16, versículo 22. Si ya lo tienen, voy a darle lectura. Hechos 16, 22. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, gritando Pablo y Silas, maldecían. ¿Eso dice ya? ¿Eso dice? No. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué podemos ver ahí en la vida de Pablo y Silas? Cuando los arrestan, no vemos queja. Cuando los meten en el pozo, en el calabozo y los ponen en el cepo del calabozo del más el fondo, ellos dicen, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Es una injusticia muy grande. Solamente estábamos predicando. Ellos empezaron a adorarnos, confundiéndonos que éramos dioses, etc. No hay nada. Los ponen, los meten, y luego ya están ahí, no están llorando, Dios mío, ¿por qué me permites que me pasen estas desgracias? Dios mío, estas injusticias. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vemos eso en Pablo y Silas? ¿No? No. Y están cantando y adorando y orando. Quizás dijeron, hermano, pues creo que aquí vamos a pasar un buen rato, ¿verdad? Y no tenemos cómo movernos de esta cosa. Pues no, pues vamos a orar, hermano. Pues amén. Y se pusieron a orar. Y estaban orando seguramente con están en la presencia del Espíritu, Jesús con ellos tres, el Espíritu Santo con ellos tres, con ellos dos, perdón. Que terminaron alabando a Dios. Terminaron alabando a Dios. Y podemos ver aquí un ejemplo tremendísimo de hijos de Dios mansos, que cuando viven injusticias, o cuando tú y yo pasemos por injusticias, aprendamos a ser mansos. Y no solamente ser mansos, que a pesar de ser tan maltratados de manera tan injusta, todavía aprendamos a alabar y a glorificar a Dios por ello. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero bueno, diría alguno, bueno, es que tampoco les quedaba mucho por hacer, porque si se hubieran puesto difíciles, a lo mejor hasta los mataban. Pero será verdad. Vamos a ver qué pasó. Todos sabemos lo que pasó en la historia. En esta historia se ponen a cantar alabanzas. ¿Qué pasa? Tiembla la cárcel, ¿sí? Se rompen las cadenas, se abren las puertas de la cárcel, ¿se acuerdan? Quedan todos libres. El carcelero se da cuenta. ¿Y qué quería hacer el carcelero?
matarse. Quería matarse porque, porque en la ley romana, si un soldado se le entregaba un preso para que custodiara y se le escapaba, lo pagaba con la vida, ¿sí? Y si se le escapaban varios, pues ni hablar, ¿no? Entonces se le escapa, y dijo, pues ya se me escaparon varios, pensando él, y si va a matar, Pablo dice, no te mates, todos estamos aquí, y creo que los volvió a encerrar a todos, y él se arrodilló, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú en tu casa, los llevó a su casa, les predicó la palabra, se bautizaron, creo que les sirvió, les dio de comer, si no me equivoco, y después los regresó a la cárcel, ¿sí? Y cuando regresaron a la cárcel, Pablo no dijo, qué malagradecido eres, ¿no? ¿Me vas a regresar a la cárcel? No, Pablo está tranquilo. Después de que regresan a la cárcel, las autoridades dijeron al día siguiente, bueno, a esos que encerraron, sáquenlos ya que se vayan. Y vean ahora la conducta del apóstol Pablo. Allá en el versículo 35-40, ¿quién lo puede leer en voz alta para que todos lo lean, por favor? El verso 35. Los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Hasta ahí? Hasta 40. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, se fueron. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Vemos a un Pablo manso, a un Silas manso, pero había una injusticia clara. Una injusticia clara aún en las autoridades seculares. El apóstol Pablo dice claramente, oye, nos castigaron, nos azotaron y nos encarcelaron sin un juicio. No fue legal, como dicen por acá, ¿no? No se hizo el debido proceso. Hay veces gente que se zafa de la autoridad, que conoce un poquito de ley, sabe cómo debe actuar la policía, sabe qué permiso de tener, y cuando ellos detectan un error, ellos se zafan diciendo, no me sometieron según el debido proceso. Y ya, lo sueltan. Entonces Pablo sabía, o sea, Pablo era un conocedor. Y dice, no, que vengan ellos a sacarnos ahora. Y ves que las autoridades temieron, porque sabían que había un castigo, si se castigaba, valga la redundancia, a un romano injustamente. Y está pecando Pablo por exigir aquí un derecho legal, secular, aclaro, secular. No. ¿Le falta mansedumbre? No. No le falta mansedumbre. No le falta mansedumbre. Y yo no puedo creer cómo hay veces entre nosotros, o con los hermanos, o a través de los años, se acerca a alguien y dice, hermano, es que mi hijo le pega a mi nuera y no sé qué hacer. Yo a veces yo no lo entiendo cuando me dicen, y yo no sé qué hacer. Yo no lo comprendo. No me cabe. Lo único que pienso es que a lo mejor no leen su Biblia. Y no sé qué hacer. Pues ya lo hubiera demandado. Es que los cristianos no hacemos esas cosas. Los cristianos no hacemos esas cosas. Hay veces como padre, si fuera mi hija que le están golpeando, a lo mejor ahí no lo dudo, ¿no? Pero si es mi hijo el que está golpeando, a lo mejor ahí sí tengo que ser manso. Pero si es mi hija la que están golpeando, entonces me sale lo valiente. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de explicar? Sí, hermano. Entonces, no debemos decir, es que somos mansos. Es que hay que ser pacientes, hay que ser dóciles. ¿Sí? Es que hay que ser... Y a veces pasa de que somos muy estrictos con los hijos ajenos, pero con nuestros propios hijos no somos estrictos. ¿Sí? Les pasamos muchas desobediencias, les pasamos por alto muchas rebeldías. Y bueno, yo me atrevo a pensar
que como la mente está nublada, está en tinieblas, pues hay que generar un montón de mentiras y de mentiras. ¿Para qué? Para que se pueda justificar mis malas decisiones. Mis malas decisiones se tienen que justificar. Entonces, me miento a mí mismo, me engaño, no, me miento. No es cobardía, es mansedumbre. ¿Sí? Hay que tener compasión. Es que, hermano, ¿cómo vamos a ir ante los tribunales? Si 1 Corintios capítulo 5 dice, y osan a ir ante los tribunales. Y es que eso yo lo analizo. Cuando yo escucho cosas, yo agarro y lo filtro a la palabra y que Dios me ayude a entender. ¿Por qué? Porque si es verdad, es obvio, es lógico. Si hay problemas entre cristianos, ¿cómo es posible que se vayan a los tribunales, que se juzguen en la iglesia? Así debe de ser. Pero ¿cómo vas a juzgar al impío? ¿Lo vas a traer a la fuerza de la iglesia para que hermanos lo juzguen? No le va a interesar y no va a cambiar. Y hay que tomar medidas. Si es con la autoridad, hay que tomarlas. Si es en mi casa, yo tengo que tomar medidas. ¿Sí? Si mi esposa se va a enojar porque voy a la iglesia y ya intentaste de todo, ya dijiste que después vamos a visitar a la suegra, y ya ves que no le falte nada, que esté bien provista, la tratas con amor, con cariño, y no quiere entender porque en la oposición, Satanás, utilizando sus vidas, nos damos cuenta que nuestro enemigo no es carne ni sangre, sino es el diablo, que es la oposición diabólica, para que no busquemos a Dios, para que nos acobardemos, y nos volvamos atrás, y estoy sirviendo a Dios en mi hogar, hermano, y nos estamos engañadísimos, en vez de decir, no, perdóname, y que haga furia, y pues me voy de la casa, y me voy con mi mamá, y que esto, que lo otro. Cuando el hombre toma la decisión de irse en pos de Dios, Dios va a tener misericordia de él, y hasta de su esposa. Porque así está la promesa en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si él se sujeta a la voluntad de Dios, por más difícil que se vea. Es que mis hijos se van a enojar conmigo. Cuando el padre se aplica en la palabra de Dios, Dios va a cambiar. Tú no puedes cambiar el corazón de los hijos, pero Dios sí puede. Lo importante es si Dios ve en nosotros obediencia, que somos valientes, somos mansos y debemos de ser mansos, pero tenemos que ser mansos valientes, no mansos cobardes. ¿Sí? Si voy a predicar la palabra y me van a maltratar por predicar la palabra, adelante. ¿Sí? Y esto a mí me preocupa más todavía, porque es faltar a un principio bíblico fundamental del cristianismo. Es faltar a un principio bíblico fundamental del cristianismo. ¿Cuál es ese principio fundamental? Mateo capítulo 16, versículo 21. Está muy parecido al de Hechos. Mateo 16, versículo 21 al 24. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Hasta cuál dijo, perdón? 24, ¿está bien? El 25, el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muy bien. ¿Qué es lo que quería Pedro que Cristo no perdiera? ¿Qué es lo que quería Pedro que Cristo no perdiera? Su vida. La vida. Y eso sería una catástrofe para ti y para mí. Sí. ¿Sí o no? Cristo no está intentando ser valiente y yo voy a dar mi vida, no.
Cristo lo que está haciendo, sus máximos esfuerzos del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, no es demostrarnos, así sea, Él es muy valiente, eso ni qué decirlo, Él es muy valiente, pero sus máximos esfuerzos de Él no es para demostrarnos cómo es valiente, que de paso lo hace, sino nos demuestra lo que significa la sujeción al Padre. Amén. Porque Cristo, en el Monte de los Olivos, le pidió al Padre que si fuera posible, que pasara de sí esta copa, pero que no se haga lo que Él quisiera, sino lo que tú. ¿Y cuál fue la decisión del Padre? Que la copa la tendría que beber. Y Jesús se sujetó a lo que el Padre mandara. Entonces, vemos en la vida de Cristo un ejemplo máximo que Pablo estaba siguiendo. Yo voy a hacer la obra de Dios, ¿sí? Y voy a dar mi vida. Es más, ahí en el 21 dice, pues yo me voy a Jerusalén y me van a maltratar y me van a matar y voy a resucitar. Y él empezó a reconvenir, lo llevó aparte. Ahora el ministrado ya no es Pedro, ahora el ministrado es Jesús. Y el aconsejado es Jesús. Y viene una consejería totalmente mundana. No te pase esto, tú no puedes sufrir. Y así pasa, y a mí me da mucha tristeza, hermanos, a mí me da mucha tristeza. La verdad es que saber de personitas que hermano, un consejo, y se les da el consejo, y el consejo duele. El consejo no les gusta, de los ejemplos que les he estado dando. No les gusta. Como el ejemplo de aquel que ya lo agarré como de oficial, ¿no? Hermano, mi esposo quiere construir en la casa, pero el material que trae es robado. Debería decirle algo, me dice. Pues dile que robe más, ¿no? A lo mejor está esperando que le diga eso. Pues claro que sí, debes decirle que está mal. No lo hizo. ¿Qué es lo que da tristeza? Que van buscando de hermano en hermano para buscar. Y quieren encontrar el consejo que quieren, ¿qué? Oír. Y ellos no quieren la confrontación contra el pecado. Ellos no quieren la confrontación. Ellos quieren la paz. Porque son cristianos ejemplares. Ellos quieren la paz. Cuando escuchan que alguien les dice, no. Si tú le dices a tu esposo que el material que agarre es robado, vas a tener problemas con él. Y deja que él haga lo que haga, ya él con Dios. Tú sujétate. Es que mi conciencia no me deja tranquila. No, ella va a levantar el blog. Simplemente va a decir que no está de acuerdo. Es que mi hijo está muy mal y si yo le digo algo, se va a ir de la casa, algo así. Y queda sujeto a la persona. Queda sujeta, queda esclavizada en su miedo, en su cobardía. Por eso muchos no se van a salvar. Porque el cristianismo obligatoriamente incluye cruz. Amén. El cristianismo obligatoriamente incluye cruz. Y no te confundas que tu teología de llevar una cruz no sea la teología de las novelas. Ay, es que mi esposo es terrible y yo estoy cargando mi cruz con él, ¿no? Es que la economía está terrible y yo estoy llevando mi cruz. ¿Sí? Es que, estoy cargando mi cruz porque pues toda mi familia no me quiere, ¿no? No los quise al principio, pero no me quieren, pero bueno, es mi cruz. No. La cruz significa todo lo que estamos dispuestos a padecer en obediencia al Padre. Porque es lo que Jesús vivió. Amén. ¿Qué significó la cruz para Cristo? Todo lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer en obediencia al Padre. ¿El Padre qué quería? Que su Hijo fuera expiación por nuestros pecados. Porque no había otro sacrificio capaz de cumplir el requerimiento de la ley. Solo el perfecto Hijo de Dios. Y ahora a nosotros nos toca confrontar la vida. Nos toca afrontarnos a las tribulaciones. Y no quiero. Y agarro y boto la cruz boto la cruz. ¿Por qué? Porque no quiero problemas. No, yo no quiero problemas, hermano. Yo no opino que sea así, hermano. No quiero problemas. Y la verdad es que muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque lo que Pablo estaba haciendo, de decir, bueno, eso no está bien. Que vengan ellos y que nos saquen, volviendo al punto. Que vengan ellos y que nos digan que estamos mal. No estaba pecando. No estaba haciendo, ¿no? Y ellos se asustaron y se fueron. Ya Pablo ya no siguió, porque también hay que saber conocer el límite hasta dónde debemos llegar. Hay que reconocer la línea delgada entre la impaciencia,
el valor, la valentía, la cobardía, la mansedumbre. Hay que conocer bien las delimitaciones. ¿Sí? Pero algunos dirán, hermano, pero era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de Dios tremendo. Tenía mucha experiencia espiritual. ¿Sí? No es verdad. Pablo solamente es uno de varios cristianos ejemplares que hay en la Biblia. Pablo solamente es uno de varios cristianos ejemplares que hay en la Biblia. Tenemos otro muy tremendo. Yo lo voy a leer esta vez. Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos capítulo 6, versículo 8. Le voy a dar lectura si lo tienen. Dice la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un muchachito, un recién nombrado diácono, servía las mesas en la iglesia. Entonces levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, ¿sí? Llevándole la contraria. Esteban, ¿qué estaba haciendo? Predicando el evangelio, diciendo milagros. Pero no, estás mal. 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Estaban llenos del espíritu. Entonces, como obran los carnales, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, o sea, calentaron a la gente o exasperaron los ánimos de las personas, ¿sí? Soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron, lo agarraron con violencia por la manipulación del chisme. Le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ve, este hermano, imagínate las miradas de los ancianos que estaban escudriñando ahí a Esteban, están escudriñando. Y lo trajeron y le pusieron y le están mintiendo y todos están viendo, observándolo. A ver qué va a decir este muchachito, este jovencito. Y quizás podían ellos ver, pensaban que iban a ver un muchachito ahí angustiado, amedrentando, comiéndose las uñas, todo nervioso, ¿no? Comiéndose las uñas, tronándose los dedos. O alguien furioso, alguien así irritado: esto que me hacen es una injusticia. Dice que le vieron un rostro como el rostro de un ángel. Los ángeles se caracterizan por estar siempre en la presencia de Dios. Quizás como un Moisés bajaba del Sinaí lleno de la presencia de Dios. Cuando habla que Esteban tenía el rostro como un ángel, está hablando de alguien que está, su semblante, su persona, su físico, su rostro está afectado por una continua estancia en la presencia de Dios. Y él no tenía miedo, aunque los rostros de los que lo observaban eran rígidos y amenazadores. Él no tenía miedo. Él era manso, estaba en paz. No se podía reflejar ira, ni odio, ni miedo. Le vieron el rostro como de un ángel. Y quizás solamente eso calaba a las personas que lo estaban cuestionando, ¿sí? Podemos ver un muchachito manso ahí, definitivamente. Tenemos que ser cristianos como rostros de ángel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Okay? Si alguien quiere buscar a Dios, alguien quiere ser cristiano, fíjate qué semblante traes, ¿sí? Y no significa que pongas tu carita así, siempre, ¿no? Sino que, hermano, pues, pasa tiempo con Dios y que la paz de Dios inunde tu ser y se refleje. Dice la palabra que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Así es. Y no así el afligido, el abatido, ¿no? Está todo así, preocupado, angustiado. No, él estaba confiando.
Yo pienso que tenemos un error no de traducción, sino de los que transcribieron o los que añadieron los títulos. ¿Cómo empieza el capítulo 7? Hay un letrero arribita en la Reina Valera 60. Defensa de Esteban. Esos títulos no están en el canon bíblico, sino que gente que fue estudiando le fue añadiendo primero los capítulos, luego agregaron los versículos, todo con el fin de hacer más ágil la búsqueda. Y le fueron agregando, fueron como encontrando los párrafos, las historias, y fueron poniendo esos títulos. El arresto de Esteban, el capítulo 7, la defensa de Esteban. Yo me doy cuenta de que esto es un error, ¿no? La defensa de Esteban. Como si Esteban se estuviera defendiendo a sí mismo. ¿Alguien puede creer que lo que Esteban estaba haciendo era defenderse a sí mismo? ¿Quería Esteban librarse de esto? ¿O Esteban sabía que podía perder la vida? Sí sabía o sea, él les empezó a decir, pues casi les contó toda la historia, ¿no? Desde que la historia del pueblo, ¿no? De cómo, inclusive cómo mataron ellos también a su Amén, así es. Entonces, él sabía que de antemano, pues sí, los iba a provocar a ir a todos los fariseos y los sí sabían que lo iban a matar porque... Él lo sabía, con lo que iba a salir de su boca, él sabía que si decía lo que iba a decir, él sabía que iba a perder la vida. Eso es una defensa. No. Realmente Esteban no se estaba defendiendo a sí mismo. Esa defensa no es verdad, no es una defensa de Esteban. Puede ser la defensa de Esteban, pero de otra causa. Porque realmente lo que hizo Esteban al hablar, él impulsó, ¿qué? Su martirio. ¿Sí o no? Y a veces nosotros como cristianos tenemos pruebas y dificultades y sabemos que debemos actuar, pero yo sé que si lo hago me va a ir mal con la familia, me va a ir mal y ahí me van a dejar de hablar y no sé qué va a pasar y muchos se van para atrás por lo mismo. Y buscan el consejo de otro. No, tranquila, cálmate. Seguí la paz con todos, dice Hebreos 12:14. Y hay cosas que debemos de actuar. Debemos de actuar. Sí. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Imagínate que tú estuvieras en los tiempos de los tres amigos de Daniel, que tienes que doblar tus rodillas delante de la imagen de Nabucodonosor, y si no, al horno. Si no somos capaces de llevarle la contraria, o temblamos delante del impío, somos manantial turbio, no sirve de nada. Seguramente si fuéramos amigos, o unos malos amigos de Daniel, doblaríamos las rodillas delante de Nabucodonosor, para liberarnos del fuego. Y es que para poder ver la mano de Dios, ¿dónde se ve la mano de Dios? ¿Fuera del horno o adentro del horno? ¿Dónde se ve el poder de Dios en nuestras vidas? Adentro. El poder de Dios, amén, se manifiesta cuando estamos adentro del horno. Y bendito sea el nombre de Dios, porque los que han pasado por un horno muy intenso saben que Dios es fiel y que Dios está ahí en medio del fuego. ¿Sí? Dios está allá. Y Esteban estaba a la puerta del horno. Y estaba para enfrentar esa situación. Es verdad, como dice la hermana, desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el verso 50, Abraham empieza a hablarles de Israel, de su rebeldía, de que el templo de Dios, que Dios levantó, y bueno, pero el pueblo fue rebelde, se olvidaron de Dios, mandó profetas, mataban a los profetas, también a Moisés le llevaron la contraria, y vemos que Daniel no está defendiendo su causa. Lo que Esteban está defendiendo es el cristianismo, que el culto verdadero está en Cristo y ya no está en ese templo, ¿sí? Y viene la parte interesante.
hay un ambiente de mansedumbre, te lo dejo de tarea, del versículo 51 del versículo 1 al versículo 50. Hay un ambiente de mansedumbre, como de elocuencia, como de paz, pero de repente hay un cambio brusco, radical en la predicación. ¿Sabes dónde viene el cambio brusco y radical? En la aplicación del mensaje. ¿Sí? Aquí viene el cambio brusco y radical, en la aplicación del mensaje. Y esa aplicación empieza desde el verso 51 al 60. ¿Quién lo puede leer en voz alta? El capítulo 7, versículos 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que disteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo termina este capítulo? ¿Qué podemos ver en este capítulo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un ejemplo glorioso de mansedumbre, como Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? Amén. Un ejemplo glorioso. Padre, perdónalos. Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Cuánta mansedumbre? No odió a sus asesinos como Cristo. Pero qué tan valiente también era. Amén. Qué valiente fue. Yo me imagino a Esteban hablando ahí del verso 1 al 50. Y cuando llegó el momento de aplicar el mensaje, yo me lo imagino, ¿no? Lo dice, ¿no? Quizás tomó aire y ¡bam, bam, 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 bam! Les empezó a decir: ustedes no son diferentes a nuestros antepasados. Son igualitos. Así como despreciaron a los profetas y despreciaron la ley de Dios, así mataron. Son los matadores del Cristo, del Hijo de Dios. Entonces lo que hizo aquí es lo que tenemos que entender, y lo que yo más anhelo que se comprenda en este mensaje. Cuando digamos, no confundamos la cobardía con la mansedumbre. Este es el punto crucial del cual muchos huyen y escapan. No, yo no quiero esa confrontación. ¿Por qué? Porque sé que el día que lo haga, voy a hacer que se enfurezca. Y eso es lo que muchos retroceden y temen. ¿Sí? Qué valiente es este hombre de Esteban. Cuando dice que ellos se enfurecían en sus corazones, es la palabra diaprio, diaprióndoteiscardias, diaprio. Y la palabra diaprio significa separar por aserrar, ¿sí? Separar por aserrar. O sea que, haz de cuenta que el corazón de los fariseos, de los gobernantes, de todos los mentirosos que estaban allí, cada palabra, cada frase de Esteban era como que: ras, ustedes son los asesinos, ras, matadores, duros de cerviz, ras, incircuncisos de corazón. Les dolió. Era el poder del Espíritu Santo, la boca de un jovencito, despedazando los corazones de los perversos, ¿sí? Y respaldado por Dios en este muchacho. Uno puede decir: qué desperdicio de joven, bien pudo haber sido pastor de una iglesia. No, la palabra de Dios dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Jesús también dijo que si la semilla, si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y la muerte de Esteban fue lo que
detonó el evangelismo por todas partes. ¿Sí? Esteban les reclamó y decían, ustedes confían en este templo, es la casa de Dios. ¿Sí? Pero a la muerte de Esteban, la adoración, como dice el comentarista David Guzik, la adoración al templo parecía que era diciendo Dios, vengan a mí, ¿sí? Y los rebeldes no quieren ir, ni su propio pueblo quería adorar a Dios debidamente. Pero con la muerte de Esteban y la iglesia yendo a predicar a Cristo, era como decir, ahora soy yo Dios, yendo a todos ustedes, yendo a los gentiles. Yendo a los gentiles. Este no es el mensaje en su propia defensa de Esteban. Es el mensaje en defensa del evangelio. Es un mensaje en defensa del evangelio. Esteban sabía que cuando iba a abrir su boca, sobre todo en la aplicación del mensaje, iba a sellar su testimonio con sangre. Pero tal parece, como dice Carlos Spurgeon, al respecto a este suceso de la Biblia, tal parece que tan claro tenía Esteban que iba a morir en este momento y que no iba a salvar su vida terrenal. Y él no iba a salvar su vida terrenal, de que él se iba a ganar su vida y perder su alma. Él no estaba dispuesto a perderlo todo para ganar lo eterno. Él estaba tan convencido de que este era su momento de dejar su vida, que la muerte había llegado para él, que le dio al mismo tiempo, por el Espíritu Santo, un gran impulso para tener mucho valor. Mucho valor. Qué valiente, qué intrépido el joven que tiene rostro de ángel. ¿Sí? El cristiano que tiene rostro de ángel. Qué valiente, qué intrépido. Hoy en día escasean este tipo de cristianos. Y yo veo en la Biblia que somos llamados a ser como Esteban. ¿Sí o no, hermanos? Cualquiera diría, es que el apóstol Pablo era un apóstol. Esteban no era apóstol. Esteban no era apóstol. Era un discípulo como tú y como yo. Y mira lo que valiente era. Y qué dócil, perdonador, sin rencores, sin amarguras. Pero muy, 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 muy valiente. No cerraba su boca por nada. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a ser así, hermanos. Que Dios nos ayude. A veces no se confronta, no se libera la prueba. Y como no se libera la prueba, pensamos que Dios es infiel porque me hace soportar más de lo que no puedo. Tu Biblia dice, tu palabra dice que no vas a permitir que sufra más de lo que puedo sufrir, pero yo ya estoy rebasando. Hay gente que se ha atrevido a decir eso. Mis oídos han escuchado esa blasfemia, hermanos. Mis oídos han escuchado esa blasfemia. Como dando a entender que Dios es mentiroso. Pero siento que Dios ya me estoy pasando. ¿Cómo que te estás pasando? Si te estás pasando ya estarías perdido. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que yo le comentaba a una personita y le decía hace tiempo, porque se estaba comparando con Job. No digas que eres como Job. Tú no tienes idea de qué es ser como Job. Por dos razones. Número uno, la integridad de Job, de su propia vida y toda su casa. Justo como ninguno en toda la tierra. No me digas tú, hermano o hermana, que eres el justo más ejemplar de todo el mundo. Y número dos, ¿sí? Que en sus sufrimientos, él no blasfemó en contra de Dios. Él maldijo su nacimiento, pero ya otra cosa es decir, insinuar de que Dios es mentiroso. Otra cosa diferente es insinuar de que Dios miente en su palabra. Eso es muy distinto. ¿Sí? Una cosa es que uno llore como Job, porque nací, maldito el día en que nací. Ojalá me hubiera muerto, mejor le va a los abortados, ojalá yo hubiera sido abortado. ¿Sí? Y sugerir que Dios quizás no tiene compasión de mí. Por eso Job al final dice, hablaba de lo que no entendía. Pero vemos a un Esteban muy diferente. Hermanos que padecen injustamente, se someten a sí mismos a vejaciones. Dios ya les puso la salida. Esta es la salida. ¿Qué salida? Mete orden en tu casa. ¿Qué salida?
Vete a la iglesia y ama más a tu mujer. ¿Qué salida? Sujétate a tu marido, pero no a costa de la desobediencia o el pecado. ¿Sí? ¿Qué salida? De la mujer golpeada, pues vete a la fiscalía a meter una demanda. ¿Qué salida? Ahí te vamos a ver esto. Me estoy adelantando. Hermanos que padecen injustamente y se someten voluntariamente a constantes sufrimientos cuando Dios les ha dado la salida. ¿Sí? Cuando Dios les ha dado la salida. No actúan pensando que deben de ser mansos. Y hasta me atrevo a pensar que es hasta como un engaño diabólico eso. Pero también es una cobardía. ¿Sí? Ahora sí, con su adversario, el que le está haciendo la vida difícil y fastidiando, no platican, como dice la palabra, no insisten, no ruegan, no se ponen a cuentas en tanto que van en el camino, no lo hacen. Es que no, ¿para qué voy a tener problemas? ¿Para qué lo voy a buscar en su casa? Solo voy a buscar que se pongan peor las cosas. ¿Sí? No lo denuncian con la autoridad, porque también la autoridad es una salida que Dios ha dado. Con su hermano dentro de la iglesia, reciben el daño, pero no hablan con él a solas. ¿Sí? Y me ha pasado varias veces, y lo pongo de ejemplo, de que, hermano, y ya le dije muchas veces, tengo un problema con este otro hermano, ¿qué debo de hacer? Pues la Biblia dice que vayas primero, hables con él a solas. Si no lo resuelves, ven conmigo. ¿Sí? Y lo checamos. Pero pasa una semana, 2 semanas y no lo hablan, 3 semanas y no lo hablan. Ya pasaron 2 meses, nunca lo hablaron, y ya le hizo otra, ya le hizo una, la primera, y ya le hizo la segunda. Pero no lo hablen, no, es que tengo que ser manso. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla tú con él a solas. Pero no, soy manso. Es cobardía, es desobediencia, es desacato, ¿sí? Es rebeldía, no es mansedumbre, es cobardía. Y está mal. Con su hermano de la iglesia reciben el daño, pero no lo reprenden a solas. Ovejas con un pastor equivocado y herético. ¿Sí? El pastor está equivocado, está en herejía, está en pecado, pero como hay que ser mansos, ¿qué hacen con el pastor las ovejas? Las ovejas mansas, entre comillas, con un pastor equivocado. ¿Qué hacen las ovejas? Le siguen aún así. Le siguen. Así es, le siguen. Y no dice la palabra que si un ciego y otro ciego ambos caen en el hoyo. Las ovejas mansas, entre comillas, siguen al ciego. No, hermano, es que no hay que confrontarlo, hay que orar. Pero la que toma decisiones, aunque le duela, aunque el hermano me haya bautizado, aunque el hermano me haya discipulado, aunque el hermano me cargó en sus brazos cuando era un bebé, aunque el pastor es mi papá, o lo que sea, no importa. Lo que importa es ser valientes y pararse por la verdad. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Pero me van a tachar de rebelde, de apóstata, de esto y de lo otro. Pues quedarás condenado a ser parte de una iglesia muerta o infructuosa o estéril. Quedaremos condenados a ser parte de una religión muerta. ¿Por qué? Porque Dios quería sacarte a mostrarte su gloria, a mostrarte su prosperidad espiritual. Y que Dios está vivo y que puede hacer la obra. Pero por miedo y por justificar falsamente tu cobardía con mansedumbre, una confusión, unas tinieblas tremendas, nunca experimentaremos el poder de Dios. Repito, con su adversario no platican, no insisten, no ruegan, no apelan, no denuncian. Que todas las salidas están en la palabra. Con su hermano de la iglesia o su hermana de la iglesia reciben el daño, pero no lo reprenden a solas. Si lo reprenden a solas y no hace caso, ya no quieren hablar con el hermano, porque es que si yo lo hablo con el hermano se va a hacer más grande el problema. Pues el problema no se va a hacer más grande si se habla entre 3 o 2 testigos, como dice la palabra. Se queda ahí. ¿Sí? Se hace más grande es cuando lo acumulas y lo acumulas y lo acumulas y lo acumulas. ¿Sí? Con el pastor de la iglesia sigue soportando sus tonterías. Ahorita el pastor ya viene disfrazado de payaso. Ahorita el pastor ya metió música mundana en la iglesia. Entonces ahí no te hallas. Sabes lo que debes de hacer, pero no lo haces porque según eres manso o mansa. ¿Sí?
¿Y qué pasa cuando la gente está soporte y soporte y soporte y soporte a su adversario sin hacer la voluntad de Dios por su supuesta mansedumbre? ¿Qué pasa cuando el hermano de la iglesia está soporte y soporte y soporte a un hermano, una hermana o un supuesto hermano, hermana que no tenga un correcto camino y le está ahí? Es que la Biblia dice que tengo que perdonar 70 veces 7. Hay que perdonar 70 veces 7 a nuestros semejantes, ¿sí o no? Amén. 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 Hay que hacerlo. Pero se puede soportar 70 veces 7 sin cumplir Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, ve y habla con él a solas. ¿Se puede vivir de esa forma? No. Tienes que cumplir toda la palabra. Toda la palabra tienes que cumplir. La suma de sus palabras es verdad. ¿Qué pasa cuando aguantas al adversario y no obedeces a Dios? ¿Qué pasa cuando estás aguanta al hermano de la iglesia y no haces caso? ¿Qué pasa cuando estás aguanta a un pastor apóstata, al ciego, y tú sigues siguiendo al ciego? ¿Qué pasa? ¿Qué te va a pasar a ti el día de mañana? ¿Qué me va a pasar a mí el día de mañana? ¿Qué creen ustedes? Nos podemos perder, nos secamos y nos perdemos. Así es. ¿Alguien sugiere algo más? ¿Puede amargarse? ¿Se pueden amargar? Muy bien. ¿Alguien sugiere algo más? ¿Se pierden? ¿Se amargan? Mande. Se contrista el Espíritu Santo. Se contrista el Espíritu Santo. Afecta a la iglesia. ¿Alguien más? Cuando uno resiste y resiste por no hacer caso a la voluntad de Dios y no ser valientes, confundiendo la cobardía con la mansedumbre, después de tanto tiempo se cansan, porque ya no pueden soportar más una carga que Dios no les puso, sino que ellos solitos se la conservan y se la conservan. Una carga que Dios ya no les puso. Yo te mostré la salida, dice Dios, pues si tú no la tomas es tu problema. ¿Sí? Y no solamente eso, como comentaban, se amargan, se pierden, porque se sienten amargadísimos. Y lo que es peor, hacemos pasar a Dios como cruel y como tirano. ¿Por qué? Porque tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Tú me abandonaste. Y no es que Dios nos abandonó. Más bien, no fuimos valientes. No fuimos obedientes. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de explicar? Sí, hermano. ¿Sí? Se cansan porque no soportan y se sienten abandonados por Dios. Pero realmente son desobedientes a la palabra por no recurrir a las salidas que Dios les ha dado. Pero realmente son desobedientes, cobardes, ¿sí? Y desobedientes a la palabra por no recurrir a las salidas que Dios ha dado. Yo cuando veo esto, cuando veo algo así, estoy seguro que va a haber una desgracia, un retroceso tremendo en esa alma, o en esas almas, o en esa iglesia. Sí, un retroceso tremendo. Un estancamiento espiritual. No somos llamados a eso. De eso estoy seguro, hermanos. De eso estoy segurísimo. No somos llamados a vivir de esta forma. Y que Dios nos ayude. Amén. Amén. ¿Voy a hacer una oración final? Sí, voy a hacer una oración final. Ahí te pasamos a las preguntas y respuestas, hermana Rosy. Y dejo de grabar y pasamos a las preguntas. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias, Dios, por tu amor tan grande y tu misericordia, Dios. Gracias por darnos ese momento de estudio, Dios. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos a reflexionar tu palabra, lo que nos quieras enseñar. Por favor, Dios, enséñanos a hacer tu voluntad, Dios. Enséñanos, Padre. Por favor, Dios, te lo rogamos. Ayúdanos, Dios eterno. En el nombre glorioso de Jesús, te lo suplicamos, Padre bendito. Muchas gracias, Dios. Gracias por todos los que están presentes, Padre. Gracias por tu Espíritu, Dios, y tu palabra nuevamente. Amén y amén. 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 Muy bien.